Bueno, estamos con el diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Fonseca. El nombre era, o es, digo, Francisco. Francisco. Bueno, Francisco, el conflicto está, el panorama seguramente lo tenés claro, o por lo menos próximo a eso. ¿Qué va a hacer la Unión Cívica Radical como marco opositor dentro de la legislatura de la provincia ante esta situación? ¿Va a pedir informes? ¿Qué va a hacer? A ver, nosotros venimos, en primer término, apoyando este reclamo de los trabajadores estatales de Misiones, que empezó con el área docente, que sigue con el área de salud y con los compañeros de la Fuerza de Seguridad. La verdad que es un reclamo que tampoco es de este año, que tiene particularidades de muchísimo tiempo. No solamente acá hay problemas salariales, digamos, sino que son problemas que yo creo realmente estructurales de muchísimo tiempo. Nosotros venimos, en el caso de la protesta docente, no solo apoyando el reclamo, sino también solicitando en la legislatura, desde que empezó el periodo legislativo del 1 de mayo, solicitando una mesa de diálogo y abrir los sectores, llegar a un consenso. De parte del gobierno provincial abrir el diálogo, es notable el silencio del gobernador, el silencio de los funcionarios que tiene que ver con el área de seguridad. Creo que hay respuesta, en tanto y en cuanto no haya mesa de diálogo. Y bueno, de parte del radicalismo, digamos, sin pretender politizar nada de esta protesta, es obviamente acompañar el reclamo. Y no solamente acompañar el reclamo, sino que se llegue a buen puerto, no solamente en una cuestión salarial, ¿no? Como decimos, muchísimas cosas que hay que reestructurar. Y sí aprovecho para decir de que debemos pedirle a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que no intervenga en la provincia de esta manera. Se lo digo y se lo dice alguien que perteneció a su mismo espacio en las elecciones del año pasado. Creo que es desacertado, creo que es intervenir con un desconocimiento importante de la situación. Da la impresión que ella desde un teléfono y un escritorio quiere monitorear y manejar hasta cierto punto. Sí, de ninguna manera se pueden enviar fuerzas federales con el pretexto, digamos, de que eso va a venir a cubrir las vacantes que hoy deja la policía por la protesta, sino que en realidad nosotros lo que vamos a pretender en esto es, digamos, que no existan provocaciones. Y esta forma quizás de criminalizar la protesta y de enviar las fuerzas federales para reprimir o para advertir a trabajadores que están peleando por una reivindicación salarial, creo que es injusto, ¿no? Y creo que Bueno, las hay autoridades otra, de nación tendrían que tomar cartas en el no asunto. sé si te llegó, como obviamente en el ámbito político, en el corrillo político se dice, que la intención de la ministra va más allá de una cuestión de atajar una problemática, un conflicto dado en la provincia, sino que hay algo más arriba, por ejemplo el narcotráfico y otras sustancias, podría decir, en el mundo de la política se entiende, que está en disputa y bueno, y quiere acentuar precisamente ese proceso generando cierta explosión acá en la provincia. Por eso, bueno, me llama la atención tu advertencia. Sí, puede ser, pero digo, a ver, me parece que lógicamente hay cuestiones de seguridad muy complicadas, una de ellas el narcotráfico y muchas cuestiones que hay que realmente advertir. Pero por eso digo, En realidad te hablaba de quién se queda con el narcotráfico. pero me parece desacertado en el sentido de la forma de encarar esta protesta. Creo que el gobierno provincial lo hace desde, bueno, excusarse un poco de la cuestión y creo que no toma cartas en el asunto de manera correcta, pero solicita al gobierno nacional una intervención para realizar una tarea, digamos, que no es acorde a lo que está pasando. Hay un reclamo salarial que es justo, que lleva muchísimo tiempo, como digo, años en la provincia de Misiones y particularmente este año, con un clima y con una tensión sin precedentes debido también, como digo, que antes quizás eran reclamos salariales o una reivindicación para poder llegar a fin de mes o para poder desarrollarse tanto la familia policial como la familia docente. Creo que hoy la protesta implica ya un estado casi de pobreza de los trabajadores misioneros. Bueno, Estamos vos y hablando yo... de un docente que cobra 250.000 Sí, pesos, sí, sí. cuando la canasta básica está casi en 800.000 y estamos hablando de los trabajadores de la educación y del personal de seguridad. Francisco, el diagnóstico está más que claro, pero esto viene pasando, como bien decís vos, hace 20 años. La política está fallando, ya sea de la oposición o del oficialismo, que bueno, es crónico con un modelo que siempre se ha discutido, de conservación del poder, vía ley de lemas y todo. Pero no obstante hay instrumentos como los pedidos de informe que te comenté al principio, y también están los medios de comunicación para producir, en definitiva, la comunicación al pueblo si se atienden o no esas demandas. Exactamente, digo,
A ver, creo que los instrumentos están en cuanto a, hemos hecho los pedidos de informe, hemos presentado infinidad de proyectos llamando al diálogo, pero a ver, digo, sería más fácil para nosotros proponer cuestiones y que el oficialismo diga que no, entonces nosotros podemos declarar de que el gobierno no quiere solucionar la protesta. Lo que buscamos es una mesa de consenso, realmente que el gobierno pueda abrir el diálogo y que se sienten a hablar de los distintos sectores. Y como digo, me da la impresión que estás pidiendo una mesa política bajo la circunstancia de crisis, en vez de hacer una mesa de crisis en el sentido exclusivamente de la seguridad, quieres hacer a lo mejor una mesa de crisis con todos los partícipes políticos de la provincia. No, pero no una mesa de crisis, repito. La intervención del gobierno nacional y de la ministra Burris es con una mirada totalmente desacertada de lo que pasa en la provincia. Digamos, sí, eso lo tengo claro. Primero, no criminalizar la protesta. Segundo, este tipo de cuestiones hacen que no se pida una mesa de crisis. Hace que haya lo que debería haber es un comité de diálogo, como recién te dijo el diputado Arjón. No un comité de crisis, sino un comité de diálogo. Y como digo, es mucho más fácil. Claro, pero eso es en escala, digamos, provincia-nación. Yo te hablo de la provincia. Porque ustedes dicen, la provincia no dialoga ni siquiera con nosotros, que somos la representación del sector opositor del pueblo de Misiones. Ni hablar de los sectores de la protesta. Hay un silencio increíble de parte del gobernador. Hace poquito inauguró el periodo de sesiones en la legislatura con un discurso absolutamente irreal, como si estuviese viviendo en otro planeta. Y lo que también entendemos de parte de los representantes del reclamo es que no hay diálogo de parte del gobierno. Y digo, no solamente es un reclamo salarial, por eso digo, por supuesto que hace falta una reivindicación salarial, pero estamos hablando de problemas estructurales que hace mucho tiempo tiene la provincia y de que no pueden solucionarse dentro de 10 o 15 días y seguir en este estado. Por eso digo, la gente está tomando conciencia y sobre todo el pueblo está acompañando el reclamo. Y un pronunciamiento del partido político que representás respecto de esto que estás diciendo. Mirá, la vieja política se sentaba a dialogar, sea oposición, un peronista se sentaba con un radical y con quien sea. Y así fue siempre. Resulta que acá el gobernador ni siquiera lo llama para conversar y tomar un mate. Y entonces después les revienta todo y ustedes están clamando para que los escuchen. Bueno, procedan desde el partido político, desde los diputados, es decir, el ejercicio de sus funciones en Cámara. Por ejemplo, ¿votaron ustedes esto que se está criticando, que el gobernador y el vicegobernador han pedido licencia por 2 meses? Sí, mira, ahí hay como un efecto hasta de distracción de no hablar de los temas importantes. La licencia de 60 días, el gobernador y el vicegobernador la piden para los 180 días de la segunda mitad del año y cada vez que el gobernador o el vicegobernador se ausentan de la provincia tienen que solicitar permiso a la legislatura. Entonces piden, como de manera precautoria... Sí, para no estar pidiendo sobre el pucho. Para no estar pidiendo, piden un lapso de 60 días que en realidad nunca se cumple, ¿no? Tener ya habilitada la salida. Y es una información, digamos, por ahí mal llevada. Mal distribuida, pero digo, esto no es una defensa del gobernador ni del vicegobernador, esto es justamente que se ponen en la agenda estos temas cuando en realidad por ahí no son los más importantes. Claro, lo que pasa es que cayó desajustado con esta realidad. Totalmente. También creo que se podría ver, digamos, nosotros obviamente le dimos esa herramienta y acompañamos esa votación, pero justificando este tipo de cuestiones, ¿no? El gobernador necesita salir de la provincia y no, pero quizás 60 días y teniendo en cuenta que también está el vicegobernador ahí, quizás es un poco excesivo. Pero Francisco, digo, no debemos perder el foco de eso. Ha sido muy generoso con esta conversación con nuestro medio, así que bueno, esperamos expectantes a ver qué promueve la oposición. Muchísimas gracias por también esta charla y por este rato de hablar de todos los temas. Y esperemos que se solucione esta situación y que se tomen cartas en el asunto y que esta protesta, que ya creo que excede a los docentes o a la familia policial y que es de todo el pueblo misionero, parece que tenga un correlato con la realidad. Y sobre todo una mirada acertada de los dirigentes que tienen la responsabilidad de solucionar el conflicto, que hoy creo que lo están viendo de una manera absolutamente equivocada.